los peligros de no conocer a Dios. Hola, Dios te bendiga. Seguimos con nuestra serie Conociendo al Dios Vivo y te invito a que no te pierdas los videos anteriores, ya que este video es una continuación de ellos, los cuales te dejaré en la descripción de este video. En el video anterior vimos los beneficios de conocer a Dios y como viste en el título del video, el día de hoy hablaremos de los peligros de no conocer a Dios. Las devastadoras consecuencias de no conocerlo son tan amplias que no se pueden tratar en un simple video. Sin embargo, mencionaremos 6 de los peligros que se muestran claramente indicados en las Escrituras. Y te invito a que veas el video completo, ya que el último peligro es el más devastador. Número 1. Una versión de Dios a nuestra propia imagen. Salmo 50:21 dice lo siguiente: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Quiero darte un poquito de contexto de este pasaje. En este pasaje Dios está haciendo una exhortación a su pueblo y en esta parte especialmente a los perversos. A partir del verso 16 en adelante inicia esta exhortación, pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se pasan calumniando a su hermano. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. El Señor dice: pensaban que me conocían. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Dice la Reina Valera: pensabas que de cierto, que de verdad sería yo como tú. ¿Qué podemos extraer de este pasaje con respecto a este punto? Que uno de los peligros de no conocer a Dios es una versión de Dios distorsionada, una versión de Dios a nuestra propia imagen. Una persona que no conoce a Dios de verdad genera una visión incorrecta de Él, creyendo que Dios está de acuerdo con nuestro pecado, que no pasa nada, que Dios se adapta a mí. Generamos una visión incorrecta de Dios, una visión distorsionada. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Y esto es muy peligroso, ya que esta visión incorrecta siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Y lastimosamente, siempre dará lugar al juicio de Dios. Y en mi opinión, uno de los peligros en este punto es que de una visión deformada de Dios surgen religiones con esta imagen deformada de Dios, con ideas extrañas y locas a falta de una visión correcta del único Dios verdadero. Peligro número 2. Falsa adoración. En el Evangelio de Juan 4:22 encontramos a Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y es interesante lo que le dice Jesús con respecto a ella misma, a su gente y a su religión. Jesús le dice en el verso 22, después de que la mujer le alega que en dónde debería ser la adoración a Dios, Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermanos, siempre que adoramos a algo o a alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría. Esa idolatría, que se traduce en nuestras Biblias como culto o como adoración, solo le corresponde a Dios. Esa idolatría, esa adoración, ese culto, cuando no es dirigido a quien le corresponde, que es al único Dios verdadero, se convierte en idolatría, porque es un ídolo el que toma el lugar de Dios. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aun aquellos que se identifican como cristianos caen en este error, ya que crean un Dios falso en sus mentes y adoran no al Dios real, sino al Dios que ellos se han creado. Peligro número 3. Incredulidad o falta de confianza. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Usualmente este texto es usado a la predicación del Evangelio, ya que este texto aplica directamente a la predicación del Evangelio. Además de esto, tiene otra aplicación con respecto al conocimiento de Dios. Dice el texto: ¿cómo puede alguien creer en el Dios del cual no han oído? ¿Del Dios que no conocen? Esto aplica no solamente a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también la fe o confianza del creyente en Dios que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como lo vimos en el video anterior en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en él. Peligro número 4. Una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Primera de Corintios 15:34 dice lo siguiente: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corintio, porque algunos de los que entre ellos profesaban ser creyentes no tenían un conocimiento real de Dios. Esta falta de conocimiento de Dios conllevó dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. La primera es que no velaron como debían haber hecho. El mandato velad debidamente es la traducción de dos palabras griegas que significan literalmente despierta debidamente o despierta a sobriedad. Debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que estaban dormidas o borrachas frente a los peligros del pecado y a la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pablo es que les dice, número 1, velad debidamente, y número 2, y no pequéis. La palabra pecado viene del término griego hamartano, que significa literalmente errar el blanco, fallar al blanco. Y debido a que erraron al blanco con respecto a quién es Dios, con respecto a la naturaleza de Dios, que Él es justo y 3 veces santo, también erraron al blanco con respecto a cómo debían vivir ante Él. Peligro número 5. Sin ley. La palabra sin ley se refiere a la condición de vivir fuera de la ley o de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado la ley a los hombres. Y esta es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Proverbios 29:18 dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena, o sea, actúa sin freno o sin medida. Dice la Reina Valera contemporánea: el pueblo se desvía. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados al pecado y actúan apartados de Dios como si ellos mismos fueran sus propios líderes. Sin ley. En Oseas 4, del 1 al 2, Dios reprende a la nación de Israel por su desconocimiento de Él, por su desconocimiento de Dios, y describe la clase de desenfreno que siempre resulta por la falta del conocimiento de Dios. Veamos qué dice este pasaje. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y presta atención a la lista que da como resultado de una falta de conocimiento de Dios: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. ¿Ves alguna similitud entre los pecados de Israel, que son producto de su falta de conocimiento de Dios, y el comportamiento de nuestra sociedad? Mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Último peligro, número 6. Juicio divino y destrucción. Esta es una de las consecuencias más aterradoras de la falta de conocimiento de Dios. Veamos que nos enseñan un par de textos con respecto a esta verdad.
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y a la eventual destrucción de individuos y sociedades. Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos que la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Y es importante notar que el hombre no es una víctima. La Biblia nos muestra que el hombre caído es un aborrecedor de Dios, como lo dice Romanos 1:30. Aborrecedores de Dios, dice literalmente. Y no solamente eso, el hombre caído también es hostil hacia su ley. La impiedad e injusticia del hombre lo llevan a rechazar y hasta reprimir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Los peligros de no conocer a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Les invito a ver los próximos videos de esta serie Conociendo al Dios Vivo, y para que no se los pierdan les invito a seguir la página, regalarnos un me gusta, compartir los videos, ya que de esta manera también apoyan bastante este ministerio. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.